Un racismo a la inversa. Es como si todos se estuvieran colgando del discurso, ese discurso que realmente pues llega a la mayoría de los mexicanos. Resulta que hoy en día tenemos entonces discriminación a la inversa. Ahora son los ricos discriminados, ahora son los blancos y los güeros discriminados en este país. Además, y hoy resulta que Beatriz Paredes también dice que ella es indígena. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Hoy es lunes 24 de julio de 2023. Este es el cuarto episodio del podcast, un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde, como sabemos, elegiremos al próximo presidente de la República y se renovarán 9 gubernaturas en el país. Vamos a dialogar. Estas son mis redes sociales: Spotify, donde puedes escuchar todos los episodios, YouTube, donde puedes escuchar y verlos también, o podemos interactuar, discutir. Envíame un inbox o coméntame lo que tú gustes en las publicaciones que tenemos en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estoy como Jonathan Lozada 888. En Twitter estoy como Jonathan-Lozada. El capítulo de esta semana yo lo denominaría Todos al Desnudo. Esta semana los ánimos se calentaron y personajes clave se mostraron tal y como Dios los trajo al mundo, al desnudo, transparentes, mostrando claramente su identidad y su ADN. Eso de que están hechos, ese material del que están hechos cada uno de ellos. Vicente Fox Quesada, el expresidente, por ejemplo, dijo que con Xóchitl Gálvez se busca eliminar los programas sociales, esos programas como la pensión para los adultos mayores, los apoyos a jóvenes y a personas con discapacidad, entre otros. También dijo que buscará que se le regrese su pensión como expresidente porque está batallando para sobrevivir. Dijo que solo de seguros médicos de gastos médicos mayores paga alrededor de 100,000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que dijo Vicente Fox? Escuchemos la entrevista que se le hizo en el programa Tragaluz del portal Latinus. Pues batallando para sobrevivir económicamente sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100,000 pesos mensuales a mi edad. El seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted. Pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces AMLO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada. Entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Esto es lo que dijo Vicente Fox, esto es lo que opina al principio de esta contienda, cuando estaban definiéndose el Frente Amplio y Morena en cuanto a esta ruta. Él había dicho que en su gobierno había creado este programa de apoyo a los adultos mayores, pero pues hoy vemos que no es así. Empiezan, como he dicho al principio de esta emisión, como a definirse, a mostrarse, a desnudarse, a mostrar el verdadero ADN de estos personajes. Por cierto que en la primera parte de esta entrevista, en este portal Latinus, dijo Vicente Fox que Xóchitl Gálvez era la chaira y que Claudia Sheinbaum era la fifí. Es como contraposicionando los papeles y el discurso que quieren dirigir pues todos a este sector que ha abarcado directamente Morena desde el principio de su conformación, y el día de hoy parece que es al que apelan pues todos los demás personajes que están protagonizando esta ruta. El 28 de julio de 2022, esto hace exactamente un año, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, reveló el monto de las pensiones que recibían los expresidentes de México.
Posteriormente a este anuncio, se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se retiró dicho beneficio económico. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel comentó que los exmandatarios llegaban a ganar hasta 600,000 pesos mensuales y que en conjunto recibían o se erogaba por ellos más o menos 5 millones de pesos al mes. Además de los sueldos, ellos contaban con un aparato administrativo que contemplaba pues 50 o 100 elementos del ejército. Estoy tomando los datos directamente de esta publicación. Un general, oficiales, soldados y viáticos en general. Según lo que se presentó en esa ocasión, el gasto total por las pensiones de los últimos 5 expresidentes mexicanos fue de 228,119,331 pesos en un año. Felipe Calderón recibió, de acuerdo a estos datos, 54,262,111 pesos de pensiones. Vicente Fox, el personaje al que aludimos, recibió en ese año 48,942,394 pesos. Ojo, contando la pensión de la que hemos hablado, que va directamente, más lo que se eroga por el personal pues que le era asignado o que les era asignados a los distintos expresidentes. Ernesto Zedillo, 37,847,184 pesos. Carlos Salinas de Gortari renunció a su pensión, pero estaba contemplada en 42,881,810 pesos, y Luis Echeverría, 44,185,832 pesos. ¿Qué haría usted con 1 millón nada más? O con menos de 1 millón, digamos 500,000 pesos. Pues Vicente Fox dice que el seguro de gastos médicos mayores es algo con lo que ha batallado. ¿Usted tiene seguro de gastos médicos mayores? Un seguro de gastos médicos mayores es un seguro que le brinda la posibilidad de atenderse en los hospitales privados, a veces del país, a veces del extranjero. Este expresidente pues nunca usó el IMSS ni el ISSSTE. Si estamos hablando de una sociedad justa, de una sociedad equitativa, tendremos que usar los mismos servicios o pagarnos nosotros mismos nuestro seguro de gastos médicos mayores, como él lo quiere. Pero pues la semana y el capítulo estuvo cargado de muchas más cosas, otros elementos que siempre habían sido denunciados en un país tan diverso como este, que es una lucha del mundo además, es el racismo que ha lastrado tanto las sociedades, las comunidades del mundo de México, de las entidades mexicanas. México pues es un país que ha sido conformado por una diversidad étnica de diversos lugares, de diversos orígenes, ¿no? Bueno, pues Santiago Krill Miranda, este legislador panista, apelando al racismo que tanto ha lastimado a México, dice que hoy sufre discriminación inversa por ser blanco y de ojos claros. Vamos a escuchar qué es lo que dijo al respecto. Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. Y así es, ahora resulta que un tema tan delicado como el racismo, como la marginación, que es pues realmente un acto inhumano, ¿no?, para las personas que tienen un aspecto diferente o que vienen de un lugar distinto que no es el de las mayorías, pues se tome como un elemento al que se le denomina pues a la inversa, un racismo a la inversa. Es como si todos se estuvieran colgando del discurso, ese discurso que realmente pues llega a la mayoría de los mexicanos porque duele haber vivido en un país con racismo, con injusticias, con desigualdades. Se apele a él, pero a la inversa, porque el señor dice que es de piel blanca y de ojos claros. Julieta Andrega Ramírez Padilla es legisladora de Morena y le respondió de esta manera a Santiago Krill. Escuchemos. Y ayer, por cierto, con ustedes llegó
el segundo capítulo de La Rosa de Guadalupe, llamado ahora Discriminación a la Inversa, protagonizado por el actorazo Santiago Krill, que ahora salió huyendo. Y déjenme también le digo, diputado, donde quiera que se encuentre, que la discriminación a la inversa no existe. Y como dice el periodista Álvaro Delgado, seguramente no debe ser nada fácil tener los ojos de color, ser blanco e ir a las mejores universidades del país y del mundo privadas. Pero déjenme le digo que la discriminación se origina desde el privilegio, proviene de los poderosos hacia los vulnerables, hacia los oprimidos. Y cuando usted dice ser discriminado por tener ojos azules y ser blanquito, lo que está afirmando automáticamente es que pertenece a los privilegiados, que pertenece a los dominantes. Y encima, usted, como está acostumbrado a eso, se extraña ante cualquier crítica a su persona y dice, ¿cómo se atreven a hacerme esto a mí si yo soy güero y si yo soy privilegiado? Concluya. Concluyo. Ser hombre blanco, con ojos azules, con dinero y con poder no es discriminación. Se llama privilegio. Y dicho sea de paso, a usted lo criticamos por su trabajo, por oponerse a las pensiones, por ir en contra de la soberanía energética, por coludirse con Fox y Calderón, no por su físico. Tiempo. Usted es blanco, sí, nadie se lo niega, pero un blanco de burlas. ¿Es cuánto? Sus lágrimas de cocodrilo, dice, pues como recordaremos también este personaje que aspira a representar al Frente Amplio por México en esta búsqueda por renovar la presidencia de la República, también se tiró a llorar en una ocasión en un evento, se tiró al drama, decían que más que ganar esta candidatura del Frente Amplio por México, podría ganar un Oscar. Enrique de la Madrid es otro de los aspirantes del Frente Amplio por México, Acción Nacional, el PRI y el PRD, que tiene interés en representarlos en la contienda electoral de 2024 y también en el mismo tono de este racismo a la inversa que así denominó Krill, pues habla de cómo es criticado por ser blanco en este país. Vamos a escuchar también lo que Enrique de la Madrid dijo al respecto y que publicó en un tuit de su cuenta personal. A él le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero? Ninguno, Dios así nos hizo. Así, ¿no? Uno no escoge. No. Yo salí y digo, me faltó color. Aquí lo adquiere más. Aquí lo adquiero, sí. Pero no me falta el amor por mi país, sobre la todo. Pasión y sobre todo para que juntos saquemos al mejor México posible. Como debe ser. ¿No? Como debe ser. El güero y yo. Está en nuestras manos. Gracias, güero. Gracias. Gracias. Pues así es como empezaron a declarar esta semana y es que pues los ánimos empezaron a calentarse, el recorrido no es fácil y realmente la intención de contender y de estar ahí presentes en esa contienda electoral de 2024, pues ha puesto a muchos con las emociones pues a flor de piel al punto de realmente decir esta serie de barbaridades y de cosas que llaman la atención por cómo las dicen y quién las dice también, ¿no? Resulta que hoy en día tenemos entonces discriminación a la inversa, ahora son los ricos discriminados, ahora son los blancos y los güeros discriminados en este país. Además, pues ya habíamos visto, ¿no? Que Xóchitl Gálvez se decía indígena. Y hoy resulta que Beatriz Paredes también dice que ella es indígena. Vamos a escucharla en esta entrevista que también tuvo en este portal Latinus. Yo también vengo de cuna indígena, lo que pasa es que no lo uso en el discurso. Nunca lo he usado. Soy tlaxcalteca. No voy a poner a competir el ADN, esta no es una competencia de ADNs. No me parece. Respeto a Xóchitl y no voy a entrar en un juego de comparaciones. ¿Por qué no lo usa? Porque donde me importa que se sepa que es en mi pueblo, lo saben. ¿Es políticamente rentable hoy? No lo sé. Yo no utilizo mis atributos
genéticos. Ser indígena es una cuestión de identidad. Ser indígena no es una cuestión de elección como lo intenta plantear esta narrativa que están poniendo al frente estos personajes. Ser indígena es una cuestión de identidad, como de identidad de ser mestizo, como de identidad de ser mexicano. Ser indígena es algo complejo en una sociedad y en la historia de un país como México, en el que se ha caracterizado una constante lucha por despojar a estos sectores de lo que por derecho les pertenece. La historia de México es una historia difícil, complicada, sangrienta, dolorosa, una historia en la que el sector indígena, pues por mucho tiempo, pues fue marginado, porque en primera instancia, pues fue despojado de su propia cultura para dar paso a la conformación del Estado mexicano. Nosotros, la mayoría de las personas, por ejemplo, que estamos en este set, no somos indígenas, somos mestizos, ¿no? Que es una condición que nos llevó la historia a ser como somos, que tenemos un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. Ser indígena es una categoría que hay que respetar, porque decirme indígena simplemente por querer contender en una elección es dejar de lado muchos años de sufrimiento, es echar por la borda lo que verdaderamente representa una identidad de esta naturaleza, ¿no? Y porque a final de cuentas no se trata de decir soy indígena y con ello implica que tenga yo empatía con ese sector de la población mexicana. Ser indígena o asumirse pro los derechos de este sector o de estas comunidades significa ser congruente y mostrarlo en acciones. Una persona que se diga que está acorde a las necesidades o a los derechos de estos sectores, pues tiene que mostrarlo en acciones, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de la trayectoria, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez, es que su actuar en tanto cuando estuvo al frente de esta instancia gubernamental por los indígenas en el gobierno de Vicente Fox, o durante su papel como legisladora actualmente en el Senado de la República, pues no tiene que ver con una lucha pro indígena, ¿no? Más bien lo que se ha destacado de ella es claramente pues un escándalo que tiene que ver con corrupción, con tráfico de influencias, con un montón de elementos pues que son totalmente contrarios a una legislación y a la Constitución. Esto es lo que se ha vertido en el panorama noticioso y político de esta semana que está conformando pues este camino del que hemos hablado. Entonces, hablar y decir hoy soy indígena, hoy soy pobre, hoy soy discriminado, es parte de una narrativa que nos está llevando pues a confusión en muchas partes y en muchos sectores sociales. Es bien importante, por eso yo planteo que conocer cómo se desarrollan los acontecimientos de nuestro país, de nuestra entidad, las circunstancias, es importante conocerlas y empaparnos de qué están hechas, ¿no? Para poder tener un criterio mediante el cual nosotros podamos decidir. No se trata de que tú o usted piense como yo, ni yo como usted. Se trata de debatir, pero para debatir necesitamos conocer. Entonces, a echarle un vistazo a la historia, echarle un vistazo a los acontecimientos de los últimos sexenios en México, nos da la posibilidad de no creernos cualquier historia como la historia de la persona que vendía gelatinas y que de buenas a primeras, en 9 años, fue capaz de facturar 1,400 millones de pesos. Yo le pregunto a usted, yo te pregunto a ti, ¿tú podrías facturar 1,400 millones de pesos en 9 años? Hay que tener un poco de criterio para poder discernir en este tipo de declaraciones y para poder tener muy claro dónde empieza la fantasía, dónde empieza la construcción de un producto publicitario y dónde está la realidad. La publicidad y el marketing trabajan para esto, para crear personajes y productos maravillosos que no necesariamente necesitamos, pero que son creados con todos los atributos que nos pueden gustar. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Cuántas personas no tienen Coca-Cola en sus hogares? ¿Cuántas veces no nos dijeron que Coca-Cola era la felicidad? Y Coca-Cola es bien sabida que es un veneno.
Esto es parte de lo que es capaz de hacer la publicidad y que en otros casos se lleva a niveles como el de la propaganda, ¿no? Entonces, más allá de esta historia inventada, pues tenemos que, más allá de una identidad indígena o de una identidad con grupos desfavorecidos, pues vemos a una persona con conflicto de intereses. Ya el exalcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Víctor Romo, y otro diputado federal, Alejandro Robles Gómez, presentaron denuncias pues oficiales, denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra Xóchitl Gálvez la semana que precedió por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Escuchemos la conferencia de prensa que, posterior a esta denuncia, dio Víctor Hugo Romo al respecto. Mi calidad de ciudadano, vengo a presentar una denuncia a esta fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción, y se está presentando esta denuncia. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias, también nos acompaña Roberto López, contra Berta Xóchitl Gálvez. El conflicto de interés lo explicamos cuando ella fue delegada del 2015 al 2018 con sus dos empresas, Hi-Tech y Omey. Una de ellas, su titular es su esposo y una de ellas su hija, pero al final es ella la socia desde hace mucho tiempo y titular. A través de Symmetric Group Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos: Distrito Polanco y One Marina Park. Distrito Polanco en Periférico Manuel Ávila Camacho 137 y Marina Nacional número 60. Ella otorga los permisos, la manifestación de construcción, la publicitación vecinal y inmediatamente, por obra y arte de magia, contratan a su empresa y a sus empresas por un monto de 70 millones de pesos, en el mismo periodo que se tenía como titular de la delegación Miguel Hidalgo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de interés, ahí se cuadra perfectamente el tráfico de influencias. No puede ser que ella, teniendo esa información privilegiada de todos los desarrollos, de todas las obras en una alcaldía, inmediatamente fuesen contratadas ambas empresas, en este caso Hi-Tech y Omey. Aquí se ve en 2015, 2016 y 2018 el transcurso de las obras, en este caso de Distrito Polanco, igualmente One Marina Park. Se generan los elementos, las pruebas aquí de los desarrollos, se hizo un cotejo de los depósitos con la información que ya es pública y que es de dominio público a estas empresas por parte de Symmetric Group. Segundo, es prueba desde su YouTube, donde está la publicitación vecinal y donde ella otorga los permisos. Ahí mismo genera la evidencia, es información pública, y hoy queremos nosotros generar ante la opinión pública pues la verdadera cara de Xóchitl Gálvez. Este claroscuro no es solamente esta mujer honesta que ha hecho desde el esfuerzo su trabajo, sino fue a base del uso de la función pública y del poder que tenía, que contrataron sus empresas y generó un enriquecimiento ilícito. Pues así el panorama de hoy en el podcast Todos al Desnudo, hoy mostrando verdaderamente quiénes son ante este pues incipiente proceso que ha mostrado pues estos últimos días un ajetreo emocional que ha producido que cada quien saque su verdadero yo, y nosotros como oyentes, como ciudadanos, como espectadores, estamos ante la posibilidad de conocer de viva voz y directamente, sin que nadie nos los cuente, quiénes son ellos. Esto es lo que nos han mostrado. Hemos denominado este capítulo Todos al Desnudo por las circunstancias que se han llevado a cabo, por cómo se ha desarrollado el panorama noticioso y político de los días previos, en donde varios personajes, recapitulando, como Vicente Fox, como Santiago Krill, como Xóchitl Gálvez, por supuesto, que son todos ellos partes del Frente Amplio por México,
pues han dicho y expresado qué piensan al respecto de varios temas. Y es importantísimo estar informados. El objetivo también de esta transmisión, de este ejercicio informativo, pues es invitar a todos a la reflexión. No se trata, como hemos dicho en el segmento anterior, que pensemos igual, que ustedes piensen como yo, que yo piense como ustedes. Se vale debatir, se vale decir no estoy de acuerdo y se vale, por supuesto, emitir opiniones contrarias, pero lo que es muy importante es que nuestras opiniones sean con base en nuestra reflexión, en nuestros propios pensamientos, en lo que verdaderamente nosotros tenemos como conclusión de la información que tenemos día a día. ¿Y por qué comento esto? Porque es muy, muy común y sobre todo, pues, últimamente es muy fácil empezar a sentirnos invadidos de información en las plataformas informativas que utilizamos día a día. Es muy fácil recibir un bombardeo informativo de alguien o de algún personaje, ya sea a favor o en contra, y la mayoría de estos bombardeos informativos en torno a personajes o a partidos políticos están mandados a hacer. Es muy claro ver cómo pues están elaborados, producidos con la intención o de denostar o de promover a un partido o a un candidato, a un aspirante en este caso, porque todavía no estamos en momento de candidaturas. Pero depende de nosotros, con la información real que tengamos a la mano, pues poder decidir cuál es la posición o tomar posición al respecto. Y esto en realidad pues pone al desnudo también cómo están constituidos los hoy dos bloques que intentan tener una presencia en 2024. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el panorama electoral hoy en día está conformado pues por Morena, por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo, por un lado, que promueven pues la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada en el año 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, y por el otro el Frente Amplio por México, que está constituido por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Revolucionario Institucional. Tenemos todavía un partido sin definición que ahí está pendiente y que quizá puede irse pues solo o puede agruparse en alguno de los frentes. Hay que echarle un ojo al pasado, hay que echarle un ojo a cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. En ese momento los partidos que habían tenido pues presencia en el poder, que habían gobernado pues el país, como fue el caso de Acción Nacional durante 2 sexenios o el Partido de la Revolución Democrática durante pues muchos sexenios, pues tuvieron un cambio en el escenario, un cambio en los papeles, ¿no? Hay que recordar qué pasó con ellos. Yo en algún momento expresaba en una de mis opiniones periodísticas que la silla de la oposición estaba vacía, que la silla no tenía quien los representara. Pues este frente, el frente opositor, tuvo muchos años, tuvo 5 años por lo menos para definir cómo querían constituir su presencia en el ecosistema político mexicano. Tuvieron muchos años para poder reinventarse, para poder ver cuáles fueron las fallas que los llevaron a tener una derrota y para proponer cambios al respecto, para proponer no únicamente un proyecto de nación, sino para proponer a los personajes que llevarían ese proyecto de nación. Porque es válido en un mundo tener la derecha y tener la izquierda, es válido también tener matices, es válido tener una ideología definida en cualquier lado del espectro político. Lo que no es válido es no tener nada y simular que se tiene. Lo que no es válido es intentar manipular a la gente. Eso es lo que no podemos aceptar y lo que yo invito a que no aceptemos. Entonces, pues estos años de los que hemos hablado, de 2018 a la fecha, 5 años prácticamente que ha estado el gobierno de Morena pues al frente de este país y en distintas gubernaturas, en la mayoría, ¿no? Además en el Congreso Federal, en el Senado, también en
en los congresos estatales con una presencia muy amplia, pues hubo tiempo para que la oposición replanteara, la oposición entendida, por supuesto, como quien no es hoy en día quien tiene gobierno, porque en su momento la oposición pues fue Morena, ¿no? Antes de que tuvieran el gran triunfo de 2018, pero no hubo mayor acción. Nosotros vimos como ciudadanos, como espectadores, como consumidores de medios o de plataformas digitales, que la mayor parte de la comunicación que emitieron los partidos políticos que no están hoy en el gobierno y que están conformando este Frente Amplio por México, pues se trató básicamente de atacar, de denostar al gobierno, de denostar a sus personajes, principalmente al presidente de la República, pero llamaba mucho la atención y llama aún que ese ataque o esa crítica que encabezaron estos partidos y diversos personajes y los medios de comunicación afines a estas instituciones políticas que representan estos personajes, e incluso algunos medios de comunicación que son de propiedad de algunos personajes que representan estos organismos políticos de oposición, pues se dedicaron a atacar incluso la imagen personal, la manera de vestirse, la manera de hablar, el tipo de zapatos que usa, que si la primera dama se vistió de tal manera el 16 de septiembre, que si el lenguaje es de esta forma, que por qué habla de aquel modo. Una serie de críticas que están en el más bajo nivel de la aceptación de cualquier estándar de decencia de un discurso, pues, opositor. Lo que definitivamente debió de haber sucedido es que la crítica fuera incisiva a programas y situaciones claves de un gobierno que comenzaba, pero principalmente que después de la crítica viniera la propuesta, porque eso nos da finalmente a los ciudadanos la posibilidad de conocer, bueno, de qué viene, si no tenemos lo que se está criticando, cuál es la solución que se me plantea, y yo puedo entonces decidir si sí o si no. Tengamos claro, pues, cómo están divididas la izquierda y la derecha. Tenemos, por un lado, el Frente Amplio por México, encabezado hoy en día por el Partido Acción Nacional, que representa a la derecha mexicana, y por el otro lado, a la Cuarta Transformación, con Morena al frente, que también está integrada por el apoyo del Partido Verde Ecologista de México y por el Partido del Trabajo, que representa a la izquierda. La derecha en la historia de la humanidad, de las sociedades, no únicamente de la mexicana o de las latinoamericanas, sino de toda la sociedad occidental, representa los poderes hegemónicos, representa la conservación del poder y del aparato económico de los más privilegiados, de los ricos, si lo queremos decir con palabras más directas, ¿no? Eso es lo que constituye una derecha, un grupo que trabaja, que promueve, que se conserven el status quo, lo que da la posibilidad de que una clase dominante siga teniendo el poder económico y político y lo conserve y siga beneficiándose. Eso es lo que define a la derecha, a ese sector. Y el otro lado está más del lado de la gente pobre, de la gente común, y de lo que se trata es de darle representación a la gente menos favorecida. Esa es la izquierda. Por eso es clásico que en la historia de la izquierda, pues del mundo occidental, la historia de la izquierda en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en México, la historia de la izquierda pues esté siempre centrada en buscar mejores niveles de vida para los sectores marginados. En el caso de Estados Unidos, pues la izquierda prácticamente no existe, siempre ha sido una derecha que también está muy vinculada al sistema capitalista que ellos han promovido desde hace muchas décadas, pero en otros países es más claro, ¿no? La historia nos muestra pues sectores que históricamente habían sido marginados y que las izquierdas los recogen. Estamos hablando pues en lugares donde hay una diversidad cultural, pues sectores como los inmigrantes,
como las mujeres en otros lugares, como los adultos mayores, esto en México, por supuesto, durante por muchos años, pues habían sido vistos como personajes que ya no tenían nada que aportarle a la vida útil del país, de la sociedad o de nuestras propias familias. Entonces la izquierda recoge a esos personajes como parte elemental y fundamental de nuestro entorno como familia, como sociedad. También recoge, como habíamos dicho, pues los derechos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres hablo no únicamente a nivel de discurso. Es bien importante lo que mencionaba hace un momento, que todo lo que podamos ver y que podamos juzgar nosotros como audiencia, como ciudadanos, lo hagamos a partir de hechos, ¿no? ¿Qué vemos que hacen determinados gobiernos o determinados personajes con las mujeres? O sea, dicen, sí, vamos a darles el apoyo y encabecemos una marcha a favor de las mujeres y en contra de todo pues sesgo de violencia, o estamos haciendo acciones para incorporar a las mujeres al servicio público, para incorporarlas a las mujeres a mejores espacios de nivel laboral, para que los derechos pues sean garantizados de otro modo. Y lo mismo sucede con otros sectores o grupos sociales, ¿no? En los grupos sociales indígenas, que son tan importantes en este país, que pues básicamente previo a que nuestra historia a través de la llegada de los españoles marcara un cambio en su ruta, pues estaba conformado pues por culturas ancestrales de mucho peso y de mucho valor en la historia de la humanidad y en el desarrollo pues de lo que hoy conocemos como el continente latinoamericano, pero pues así también el continente americano en general, pero así también otros sectores como pues la diversidad sexual, el derecho a la decisión en torno a tu propio cuerpo, etcétera, son luchas que ha encabezado la izquierda porque ha recogido de manera natural, porque así está definida su estructura y su conformación, pues a lo largo de la historia. Entonces, conocer esto representa pues un valor muy importante para todos los mexicanos, para todas las personas que vamos a tener que deberíamos, no que vamos a tener que votar, porque así debería de ser, pero que deberíamos de votar en 2024, que son las próximas grandes elecciones que tendremos en este país, para decidir pues qué proyecto político es el que queremos y qué proyecto político es el que nos conviene, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo gay, que era ampliamente panista, ¿no? Entonces me acuerdo que en las últimas elecciones que hubieron en la Ciudad de México, le hice una pregunta después de su votación y le dije, ¿por quién votaste? Y me enseñó con mucho orgullo todas sus boletas del PAN marcadas con una X, ¿no? Y le dije, ¿cómo se puede ser panista y homosexual al mismo tiempo? A ver, tú dime eso, ¿no? Es un ejemplo de cómo la congruencia es importante, porque al final de cuentas, donde uno ponga su voto, es donde uno está poniendo no únicamente pues las esperanzas, sino está poniendo también pues la ruta de la nación o de la sociedad o de la comunidad que queremos construir. Pero obviamente hay que conocerla, ¿no? Hay también una moda ahorita pues muy fácil de visualizar, que se trata de que, bueno, si nos sentimos de determinado estatus social, pues nos tenemos que autodenominar en la palestra de los fifís, ¿no? Es muy curioso esto. Estaba yo escuchando una conferencia de Poncho Gutiérrez, que es un talentoso periodista de la Ciudad de México, que decía, es que los fifís no son, por ejemplo, los que van a Liverpool, a la barata de Liverpool. Los fifís son los dueños de Liverpool, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro a qué lugar pertenecemos, porque así nos tocó nacer. No a todos nos tocó nacer con las mismas circunstancias o en la misma cuna o con la misma educación, ni siquiera con las mismas oportunidades. La vida no es justa en muchos casos, ¿no? La vida tiene matices y la circunstancia a veces pues histórica nos determina en determinado punto de este lago infinito que es la vida, ¿no? Y ahí salimos y ahí nacemos y así nos toca, pero sí podemos
lograr cambios, sí podemos contribuir con nuestra conciencia, con nuestra reflexión, con las conclusiones que vayamos nosotros teniendo de cada proceso y de cada cosa, ir direccionando de una manera diferente este barco, este enorme barco de la vida que nos lleva a circunstancias distintas. Entonces, lo que concluyo con esta reflexión y estos comentarios que estoy haciendo en este momento, pues es que es muy importante tener conciencia de las cosas. Es muy importante tener conciencia de dónde estoy, cómo está constituida la sociedad y el país en el que vivo, por qué está así, ¿no? Y quiénes son los que tengo al frente, que unos me dicen, pues que se van por la derecha y otros por la izquierda, pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No? No se trata de únicamente como borreguito, pues hoy decido que todo el mundo está a favor de fulano o de sultana y me voy ahí nada más apoyando a lo bruto, ¿no? Hay que usar la inteligencia y para ello, ¿qué necesitamos? Pues conocer qué está pasando. A final de cuentas, la conciencia, que es esta lucidez que tenemos en la mente de cómo son las cosas, depende absolutamente pues de la información que le demos a nuestro cerebro, de la información con la que nos alimentemos, ¿no? Hemos dicho muchas veces que tan importante es la dieta con la que alimentamos nuestro cuerpo, como tan importante es la dieta con la que alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu. No es únicamente lo que comemos en términos de cuidar, pues que tomemos agua, que comamos sanamente, que busquemos, pues claro que siempre hay alimentos riquísimos que no son los más sanos, ¿no? Y que de vez en cuando no tiene nada de malo, pues, irnos a comer algo grasosito o algo que no está dentro de lo más sano de una dieta, pero sí cuidar que en términos generales lo que metamos a nuestro organismo sean productos que realmente nos nutran. E igual en el aspecto mental y espiritual, meterle a nuestra mente información de calidad, darle a nuestra vida, pues no únicamente pues aspectos de esparcimiento fáciles de digerir, sino enfocarnos un poco en elevar un poco el nivel de lo que vemos, de lo que escuchamos, de la gente de la que nos rodeamos, nos da la posibilidad de tener pues más elementos, más información, más claridad y sobre todo pues datos de un estándar más elevado, ¿no? Entonces, cuidemos con quienes nos rodeamos, cuidemos con quienes establecemos diálogo, cuidemos qué leemos, qué vemos, ¿no? ¿Qué escuchamos, ¿no? Hay una gran variedad en la historia de la cultura mundial de expresiones artísticas que podemos consumir en diferentes momentos del día y que vale la pena pues elegir cuál de ellos nos viene mejor, cuál de ellos nos va a dar pues un momento de tranquilidad o un momento de euforia también en un momento de esparcimiento y de fin de semana, pero que al final nos lleve pues a conocer más de este mundo. Y lo mismo pasa con lo que es la información en términos de lo político, ¿no? En términos de lo político, una de las características que últimamente priva en la sociedad en general, no únicamente la mexicana, sino, como hemos dicho en otras ocasiones, en diversas partes del mundo, pues es una apatía a lo político, ¿no? Hay quien dice, a mí no me interesa la política. Y no es de que nos interesa, es que nos tiene que interesar, ¿no? La política es el sistema que dice cómo se hacen las cosas en el país, en el estado, en el municipio en el que vivo. Y lo equiparo como si estuviera yo en mi casa y dijera, a mí no me importa cuáles son las reglas de mi casa, que pongan quien quiera las reglas de mi hogar, ¿no? Y que decidan lo que quieran, que decidan a qué hora se cierra la puerta, a qué hora salimos, a qué hora se abren las puertas de la casa, qué tipo de internet quiero o que no haya internet, o si queremos que haya agua o que nos pongan agua en cubeta. Esas decisiones que se llevan a cabo a nivel hogar son equiparables a las grandes decisiones que se toman en un país o en una comunidad. Entonces, ¿cómo poder decir no me interesa? Claro que me interesa. Lo que pasa es que la apatía que se ha desarrollado durante muchos años nos ha dejado de lado, ¿no? Y mucha de esa apatía es provocada por una desinformación,
producto de medios de comunicación irresponsables, que han sido la mayor parte de los medios de comunicación en este país, ¿no? Que con información sesgada, pagada, unilateral, irreflexiva y burda nos han llevado a momentos pues muy lamentables de la historia de nuestro México o de los distintos estados y comunidades que conforman este país. Por eso yo los invito a que la información que busquemos pues siempre sea contrastada con información de otro lugar, que la información que nos llega a través de las redes sociales, que es la manera más fácil en la que hoy en día nos informamos, pues sea deglutida por nuestro cerebro, pero que también podamos contrastarla con otra información al respecto. Que nos tomemos 2 minutos del día para que esa información en contra de algo o a favor de algo la contrastemos con otra de otra fuente informativa. 2 minutos al día. Creo que 2 minutos nos pueden empezar a dar un poco más de lucidez sobre el camino que marca a nuestro país, y eso pienso es muy valioso para todos. Entonces, la invitación es para que también discutamos. Les voy a recordar pues las redes sociales en las que podemos estar en comunicación. Habíamos dicho que Spotify es la plataforma en la cual podemos escuchar estos episodios del podcast. En YouTube estamos en la posibilidad de verlo y escucharlo, y podemos interactuar en las otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Búsquenme como Jonathan Lozada 888. En Twitter estoy como Jonathan_Lozada. Y por favor, coméntenme lo que piensan. Para mí es muy importante saber qué es lo que tú o usted opinan de lo que estoy diciendo y de lo que no estoy diciendo también, de lo que ustedes ven y no está expuesto en este podcast. Me gustaría hacer un diálogo amplio con la sociedad, con todos los sectores que se van incorporando, con las personas que van conociendo qué estamos haciendo y que nos van siguiendo en nuestras plataformas digitales. Y me gustaría conocer bien, pues, qué piensan y poder interactuar de alguna manera. Con base en este intercambio informativo, creo que podemos hacer sociedades de mayor participación y poder, pues, hacer algo más que simplemente recibir datos que no tienen siempre la certeza de ser verídicos. Esto es el podcast. Hemos llegado al final de esta 4ª emisión. Yo los invito a que nos escuchemos y nos veamos en la siguiente emisión. Para mí ha sido un gran gusto estar en esta ocasión con ustedes. Hasta la próxima. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.